Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos muy contentos acá en la casa del Señor en este día domingo. Los recibimos cordialmente. Igualmente saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les damos la cordial bienvenida a este servicio en nombre de nuestro Señor Jesús. Jesús es quien dirige este servicio. Él es la cabeza invisible, pero aquella que nos sostiene a todo este cuerpo que somos la Iglesia de Cristo. Cada domingo nos reunimos en la Iglesia de Cristo, en cada casa de oración, en cada servicio. Bien, hoy tenemos la primera alabanza, dice, hay momentos. ¿Qué momentos? ¿De qué momento se refiere? Hay muchos momentos en nuestras vidas, de todo tipo, buenas, malas, ¿sí o no? Así es la vida. Sí, amigo familiar, hermano que nos escuchas, tú también habrás atravesado momentos difíciles, como muchas alegrías y diferentes momentos en nuestras vidas. Pero hay un momento muy especial para los creyentes, para los cristianos, aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Tenemos el privilegio de poder conversar con Él. Y lo hacemos a través de la oración. Ese momento es precioso, cuando estamos nosotros con nuestro Dios, hablándole de nuestras cosas que Él ya las sabe, pero que necesita que nosotros lleguemos en oración para darle gracias o para pedirle según nuestras necesidades. Alabado sea nuestro Dios que nos escucha y que nos responde inmediatamente, o nos dice espera, o nos dice no. Y no se preocupen por esos no que a veces recibimos en las oraciones. Es porque el Señor sabe lo que más nos conviene. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a entonar entonces, hay momentos. ¿Nos acompañan? Te adoramos, Señor Jesús. Alza tus manos a Él. Adórale. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo.
Jesús, te adoramos en esta noche. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. En tu presencia, Señor, adoraremos. Buenos días, hermanos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, a cada uno de ustedes. Buenos días también a los amigos que nos ven por las redes, por Facebook. Y este día quiero empezar esta prédica que trata de Proverbios capítulo 3 con lo siguiente, ¿no? Vivimos en un mundo, hermanos, que nos enseña a confiar más que todo en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Sin pensar de que nuestras fuerzas no son suficientes para poder lograr nuestros objetivos. Como cristianos sabemos que Dios está con nosotros y Él merece el primer lugar. El libro de Proverbios, que está escrito mayormente por Salomón, instruye a su hijo con un cariño, con una ternura hacia él, dándole instrucciones prácticas para que él pueda desarrollarse sin problemas en el mundo, ¿no? Que él no pueda tener dificultades en cuanto a lograr sus objetivos, a lograr una serie de actividades que pueda realizar su hijo, ¿no? Y lo instruye de tal manera de que él tenga cuidado, que él reciba las bendiciones también de Dios. Y de eso trata esta prédica el día de hoy, que el tema es confianza en Dios y bendiciones de la sabiduría. Vamos a dividir la prédica en tres partes. La primera parte es la confianza en Dios, que es el versículo del 1 al 12. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de Proverbios, versículo 1 al 12. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Vamos a hacer énfasis aquí en guardar y obedecer la enseñanza de Dios. Leemos el capítulo 3 y el versículo 1 al 2, para no ser un poquito de repente cansado. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La obediencia a Dios trae bendición. Aquí Dios en su palabra nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Debemos de guardar la palabra de Dios en el corazón, ¿no? Debemos atesorarla, debemos de saber que de esa forma vamos a tomarla en cuenta
vamos a tener en cuenta la palabra de Dios y sobre todo tenerla presente, ¿no? Porque las cosas que llegan al corazón y a nuestra mente permanecen ahí. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando, por ejemplo, vemos algo en la noche, por decir, del día anterior, y nuestro subconsciente queda eso que hemos visto, sea bueno o sea malo. Al día siguiente inclusive podemos recordarlo, y si es una canción, por decir, o es una frase, la podemos vincular con las cosas que hacemos, porque en nuestro subconsciente ha quedado, ¿no? En este caso la palabra de Dios debe quedar también así, de esa misma forma, de esa misma manera, en nuestra mente. Aquí Salomón instruye a su hijo con cariño, con ese amor de padre, y le dice, pues, guarda mi palabra en tu corazón. El versículo 2 dice, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El efecto no solamente es de que yo tome en cuenta el guardar la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente, sino que adicionalmente a eso voy a tener largura de vida, o sea, voy a vivir muchos años, ¿no? Dice la palabra de Dios. Entonces, como le volví a repetir, o a decir en un inicio, le vuelvo a repetir de que Salomón, con tanto cariño, instruía a su hijo, para que él tome en cuenta la palabra de Dios y pueda él considerar que tiene que guardarla en su mente, en su corazón, y además le va a dar largura de años, de vida. Es una promesa realmente que Dios nos da, ¿no? Y la largura de vida tiene que ver con que Dios te va a dar más vida, ¿no? Va a hacer de que tú vivas más tiempo, ¿no? O sea, está relacionado con la vida, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos eso, debemos entender de que Dios quiere que vivamos más, ¿no? Pero como hijo de Dios, vivamos una vida plena y muchos años, ¿no? Dios quiere que vivamos muchos años, ¿no? Vamos a ver en el versículo 3 y 4 la misericordia y la verdad, practicar la misericordia y la verdad. Dice la palabra de Dios, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué cosa quiere decir Dios en su palabra? ¿Y qué cosa quiere decirle Salomón a su hijo, ¿no? A decirle que la palabra de Dios como dice acá la Biblia, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Significa que debemos de ser humildes, debemos de tener compasión de los demás. La misericordia implica eso. Dios es un Dios misericordioso, tiene misericordia de nosotros, y a veces nosotros no la tenemos los demás, ¿no? A veces somos muy rudos, muy drásticos, muy así, como dicen, queremos que las cosas salgan lo más bien posible y tratamos mal a los demás, ¿no? Entonces, Dios es un Dios misericordioso y quiere que esa misericordia la tengamos en nosotros permanentemente. Es como yo tengo, por ejemplo, un collar, me lo pongo en el cuello. El collar normalmente me lo pongo para que esté ahí, ¿no? Varias horas, ¿no? Durante el día, varias horas, lo tengo en forma permanente. Entonces, eso significa que la misericordia de Dios también tiene que estar de esa misma forma. Tenemos que ser siempre misericordiosos. Sabemos que como hijos de Dios y como seres humanos, muchas veces cometemos errores y a veces somos reincidentes en esos errores sabiendo que no debemos hacerlo. Pero Dios tiene tanta misericordia con nosotros que permite que sigamos adelante, que permite que
cuando le pedimos perdón, las cosas nuevamente empiezan de nuevo. Y nosotros también tenemos que ser igual, ¿no? Salomón le dice a su hijo, con cariño, seguramente, hijo, tienes que ser misericordioso. Tienes que ser una persona compasiva con los demás. Y eso tienes que tenerlo permanentemente en ti, atarlo a tu cuello, como dice la palabra de Dios. Y eso hay que practicarlo, ¿no? La misericordia hay que practicarlo. En el versículo 5 al 6 dice, confiar plenamente en el Señor. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí la palabra de Dios nos dice que no podemos confiar en nosotros mismos, ¿no? Tenemos que confiar en Él, seguirlo a Él, porque Él, a pesar de que nosotros estemos en un camino no derecho, Él va a enderezar ese camino, nos va a guiar por el camino correcto cuando lo ponemos a Él en primer lugar, cuando depositamos nuestra confianza en Él, cuando no queremos hacer las cosas por nosotros mismos, ¿no? En realidad el problema es que muchas veces nosotros pensamos que lo podemos hacer estas cosas, podemos hacer las otras cosas, solo lo hacemos, ¿no? No hay ningún problema, y somos hijos de Dios, y sin embargo lo dejamos a Dios en un lado, a un costado, y eso está mal, ¿no? Tenemos que confiar en Él, tener nuestra confianza en Él plenamente, y no en lo que nosotros podamos hacer, porque muchas veces erramos, cometemos errores, y eso es por nuestra propia culpa de nosotros, ¿no? Entonces, Dios quiere lo mejor para nosotros. En el versículo 7 al 8 dice, temer a Dios y apartarse del mal. Vamos a leer el 7 al 8. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Acá nos habla de la parte de la salud también de nosotros, ¿no? Como seres humanos, como hijos de Dios. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios quiere que también nosotros, como hijos de Él, estemos bien físicamente, estemos con salud. Y una forma de lograr eso es apartarse del mal, ¿no? Y si no hacemos cosas que desagradan a Dios, nos va a ir bien, ¿no? Inclusive sabemos también que hasta para el tema de comer, a veces no cuidamos nuestra alimentación y comemos cosas que nos hacen daño, o comemos en exceso, ¿no? Y Dios no quiere que estemos también en esa condición. Él nos va a dar bienestar, como dice su palabra, y va a hacer de que físicamente estemos con una buena salud, ¿no? En el versículo 9 al 10 del capítulo 3 dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Sabemos que cuando honramos a Dios con nuestras finanzas, con las primicias de nuestras finanzas, de nuestros ingresos, eso es darle a Dios la prioridad, ¿no? ¿Para qué? Para que incluso
ese tema material abunde. Dice la palabra de Dios que van a ser llenos los graneros y los lagares, ¿no? O sea, vamos a tener abundancia de economía. Hasta en un tema económico, nuestro Señor busca que nosotros estemos bien, pero tenemos que tomarlo a Él en primer lugar, tenemos que ser obedientes, ¿no? Y esa es la finalidad por la cual Él nos va a dar la bendición económica inclusive, ¿no? En el versículo 11 al 12 dice la palabra de Dios: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces acá el castigo es una disciplina, ¿no? No es algo físico que Dios nos va a dar, sino es algo que nos va a formar, es algo formativo. ¿Por qué? Porque Él ve por conveniente que cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien, como un padre que corrige a su hijo, lo hace porque lo ama, ¿no? Porque quiere que ande bien, porque quiere que se alinee, que ande por el camino correcto. Entonces, igual Dios quiere que nos alineemos, que andemos por el camino correcto, y cuando no lo hacemos, bueno, pues nos tira. Pero no es un tema de decir que nos va a castigar físicamente, sino es algo que nos va a corregir, ¿no? Y es algo que nos va a formar, como el Padre quiere hacerlo con sus hijos, ¿no? Quiere formarlos buenos hijos, y a veces hay que disciplinarlos para que entiendan, ¿no? Pero no significa que les tenga, digamos, rencor, que lo haga en forma vengativa, ¿no? No es así, ¿no? En la parte 2 dice las bendiciones de la sabiduría. Vamos a leer el versículo 13 al 18. Dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Está hablando acá Salomón a su hijo de la sabiduría. Y la sabiduría entendemos que es la que tenemos acá, ¿no? Esa es la sabiduría de Dios, que es más preciada que el oro fino. Entonces, tenemos que darle el valor a lo que tenemos. Tenemos la palabra de Dios, que es la sabiduría, y es una sabiduría que viene de lo alto y que tiene mucho valor, como el oro más precioso. Y habla acá un tema también del árbol de vida. El árbol de vida es algo que tiene que ver con la vida eterna, pues, ¿no? Es lo que tenemos nosotros los cristianos, tenemos la vida eterna. A través de la sabiduría, que es la palabra de Dios, Dios nos da larga vida, nos da una vida eterna, como sabemos, cuando somos sus hijos, y quiere que consideremos la sabiduría de su palabra como algo muy preciado. En el versículo 19 al 20 habla sobre la sabiduría de la creación. Vamos a leer el 19 al 20. Dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó con inteligencia, y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Acá hay algo muy importante. Dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. En Génesis sabemos
cómo creó Dios los cielos y la tierra, pero para eso utilizó la sabiduría, ¿no? Entonces, si Él utilizó la sabiduría para crear algo tan grande, ¿no? Tan inmenso, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo, ¿no? ¿Por qué nosotros no tenemos que hacerlo? ¿Cuántas cosas grandes podemos lograr con la sabiduría de Dios, que es la palabra, que es su palabra? Y a nuestros amigos también que nos ven en las redes, ¿cuánto pueden lograr ustedes conociendo la sabiduría de Dios a través de su palabra? Si Él creó los cielos y la tierra y utilizó la sabiduría, nosotros pues ¿qué no podemos hacer, no? La sabiduría de Dios, que es su palabra, nos va a dar muchas herramientas para poder lograr muchos objetivos. Y lo más importante es que vamos a poder hacerlo dentro de la forma correcta, ¿no? Sin problemas. Dice, el versículo 13 al 18, vamos a leerlo. Parece que faltó esto. Dice, la sabiduría produce felicidad. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida, bueno, lo que hemos hablado. Pero aparte de eso, la sabiduría nos produce también felicidad, ¿no? La sabiduría protege y da confianza, versículo 21 al 26. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Dice, la sabiduría protege y da confianza. Acá hemos leído que dice que incluso vamos a poder dormir confiados, ¿no? A veces nosotros nos dejamos llevar de repente por otras personas que logran cosas materiales y decimos, ¿cómo yo no puedo lograr eso? ¿Cómo yo no puedo agarrar y tener un carro del año? ¿Cómo yo no puedo tener un departamento, no sé, en San Isidro, en Surco, no sé? Y mi compañero, eso me pasa a mí, y mi compañero que trabaja conmigo, sí. Lamentablemente ese compañero que trabaja conmigo está en cosas que no debe estar. A veces a mí me dicen también en la actividad que yo realizo, tú eres onzo, ¿no? ¿Por qué no agarras y hablas con una persona, con otro, el que hace un proyecto, y le pides algo, pues, ¿no? Pero somos cristianos, no podemos hacer eso. Amén. Es preferible ganar lo necesario, pero dormir tranquilo, ¿no? Es preferible eso, que estar pensando de que porque me metí en cosas que no debería de meterme, no puedo dormir tranquilo. Y cuando nosotros buscamos la sabiduría de Dios, nos va a traer seguridad, nos va a hacer estar contentos con lo que tenemos. Y si queremos tener más, tenemos que trabajar más, ¿no? Tenemos que ponerle más ganas a las cosas, tenemos que sea buscar hacer 1000 oficios, no sé, como decimos acá en el Perú, pero hacer más cosas. Es la única forma, no hay otra. Y lo podemos hacer porque Dios nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos da herramientas que podemos utilizar. Lo que pasa es que muchas veces no queremos hacerlo. O sea, está en nosotros. Cuando, por ejemplo, nosotros... yo escuché, tocando este tema, un comentario sobre un cristiano que era una persona que en su trabajo era bastante íntegro, ¿no? Era un cristiano que quería obedecer a Dios y cumplir con su palabra, porque el obedecer a Dios es algo práctico, ¿no?
Y eso se ve, la gente lo ve, la gente que no tiene a Cristo lo ve. ¿Por qué? Porque uno es fiel a Dios estando a la vista de los demás y estando también solo. Y a veces es mucho mejor cuando uno está solo. ¿Por qué? Porque aparentemente nadie te ve. Pero siempre, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Y la gente que no es cristiana dice, no, esta persona ha hecho un trabajo y no le hemos pagado mucho, pero lo ha hecho bien, ha puesto un poco más de él, ha sido honrado, ha cumplido con todo, mientras que otra persona de repente no lo ha hecho así, ¿no? Entonces, este comentario de este cristiano decía que había un trabajador en una empresa donde, digamos, el empleador, la empresa, el gerente de esa empresa, vio que era un trabajador honesto, que cumplió las metas, que lo hizo bien y sobre todo que fue honesto, ¿no? ¿Y qué pasó? Como recompensa lo ascendió de cargo y le aumentó el sueldo. Entonces, no era necesario que él se meta en cosas que no estaban bien. O sea, cumplió con la palabra de Dios, con la sabiduría, hizo bien su trabajo, fue honrado, se demoró un poquito más, lógicamente, porque la gente que quiere tener a veces la parte material, por meterse en cosas que no están bien, rápido se levantan, pero rápido también se caen. Porque imagínense ustedes, un juicio, un proceso penal, van a la cárcel, ¿no? Pierden su trabajo y encima pasan pues la vergüenza, ¿no? En cambio el cristiano no, el cristiano va, cuando es obediente, va despacio, pero va seguro. Y hay gente que ve esa forma de ser del cristiano, que es eficiente, que es una persona honrada y lo premia, ¿no? Por eso que había ese comentario sobre este tema de la sabiduría también, ¿no? Del que protege y da confianza, ¿no? Ahora la parte 3, la última parte, dice la sabiduría en las relaciones. El versículo 27 al 28, dice la palabra de Dios, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Dice, el 27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Eso nos pasa, a mí también a veces me pasa, y por eso que digo que la prédica es para mí en primer lugar, porque a veces vemos gente que necesita algo, y de repente lo que hacemos es, voy a orar por él, ya, vamos a orar. Pero no solamente es orar, pues, ¿no? Porque él también necesita que le demos algo. De repente sabe que necesita comer algo y le podemos dar algo. De repente necesita vestirse en algo y podemos darle una casaquita, lo que tenemos, porque no lo tiene. Entonces la acción tiene que ser inmediata, tenemos que reaccionar y dárselo. No, como dice acá, y tiene toda la razón nuestro Dios, y tiene toda la razón Salomón de decirle a su hijo, donde dice, no te niegues a hacer el bien. Solamente le dirá a su hijo, yo me imagino, ¿no? Me pongo en ese escenario y me imagino, digo, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, le dice, hijito, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, ¿no? Cuando tuvieres poder para hacerlo. O sea, cuando tengas un recurso para hacerlo, seguramente, ¿no? Y también dice el 28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. No, pues, no está bien. A mí me ha pasado, y no me creo con esto la gran cosa, solamente compartirles a ustedes que el resultado es bueno, ¿no? Que Dios te bendice, ¿no? A mí me ha pasado algún momento, no voy a dar detalles porque no está bien, que había alguien que necesitaba una casaca y me le he sacado y se le ha dado. Una casaca de tela. Y Dios me ha bendecido con una casaca de cuero. Hasta sale a cuenta, ¿no? Si tú agarras y inviertes, me sale a cuenta, ¿no? Porque Dios me va a dar una de cuero. Pero no es tanto eso, sino que Dios ve el corazón y ve lo que tienes. Y cuando lo compartes con amor, con otra persona, Dios eso valora. Dios te dice, qué bueno, hijo, caramba, te felicito, ¿no? Porque inclusive dicen que si lo agarras y le das a alguien que necesita, le estás dando a Dios, ¿no? Entonces,
entonces ni hablar, pues. Hay que darnos cuenta nomás, ¿no? Es algo tan simple el darse cuenta, pero a veces nosotros no nos queremos dar cuenta. Y a veces siendo cristianos somos indiferentes, y es lo peor. Y eso está mal. Entonces, como dice, tenemos que sembrar para cosechar, ¿no? Esa es la ley de esta vida, ¿no? Tú siembras cosas buenas, cosechas cosas buenas. No puedes cosechar papas y siembras camotes. Es absurdo. Pero en realidad tenemos que aprender a sembrar. Tenemos ahí, a veces la ropa se nos honguea, se nos malogra y no la compartimos, ¿no? O de repente tenemos un plato de comida y no, si lo que hacemos, ya voy a orar por ti. Está bien, pues hay que orar también por la persona, pero también hay que darle. Porque es más importante dar que recibir, también dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, de eso nos trata el versículo 27-28. Ahora vamos en el 29 al 30. Vivir en paz con los demás. Eso es para mí, porque yo también, en realidad, me falta todavía eso, ¿no? Vivir en paz con los demás. El versículo 29 al 30, dice el 29 al 30, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Yo a veces soy un poco reactivo. No me gusta a veces cuando hay personas que te molestan, te fastidian, y yo a veces reacciono, ¿no? Y lo hago a veces hablando un poco fuerte, o me pongo fruño, enseño acá, y a veces lo hago muy fuerte, entonces las personas tienen miedo, y no es que sea malo, sino que reacciona así, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Porque eso uno no se mira, cómo es, ¿no? Y a veces mi esposa me dice, no te pongas así. ¿Cómo vas a mirar así? Parece que te vas a pegar. No, pues está portándose mal. O a veces se te cruzan, no está manejando, se cruza el carro en rojo. Tantas cosas que nos pasan en el día a día que hacen que reaccionemos sin cuidado. Pero al final, si nosotros nos metemos en un pleito, nos creamos un problema. Y vamos a salir mal. ¿Por qué? Porque Dios es compasivo, ¿no? Dios es manso, Dios es humilde. Si nosotros somos lo contrario, nos metemos en un problema, porque Dios no va a permitir que salgamos airosos de ese pleito. Ya me ha pasado a mí, no. Vamos a salir peor. Y bien claro dice su palabra, ¿no? Dice en el 29:30, dice, no intentes mal contra tu prójimo. No, pero que él se me ha molestado, me ha faltado respeto, está bien, pero ten paciencia, ¿no? Tranquilo, ¿no? Sereno, como dice, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente vamos a salir mal. Dice el 30, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Salvo que alguien te quiera agredir, ¿no? Quiera agredir a tu familia, no sé, ahí ya reaccionará de otra forma, ¿no? Pero mientras no pase eso, uno tiene que estar tranquilo. Es difícil, para mí es difícil. Pero Dios nos dice hoy día que lo hagamos, que tengamos paciencia, que no entremos en pleitos. ¿Por qué? Porque al final vamos a salir perdiendo, es la verdad. Entonces mejor tranquilos, ¿no? Y tener paciencia como Dios tiene con nosotros, ¿no? Rechazar la envidia, dice en el versículo 31 al 32. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. A veces tenemos envidia, como les dije antes, también les comparto a nuestros amigos de las redes, que el vecino o el compañero de trabajo, entre comillas, está prosperando en lo material, y envidiamos eso, ¿no? Porque también nosotros queremos tener, ¿quién no quiere tener un carro del año o algo así, ¿no? Pero Dios no va a estar, apoyando eso, ¿no? Dios está en contra de los impíos, de los injustos, más bien está con los justos, ¿no? Dios sabe lo que necesitamos. Y en el momento preciso, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, y es la verdad, Dios nos da lo que necesitamos. A veces nos da más todavía, ¿no? Todo depende de la fidelidad, todo depende de la confianza que debemos de tener. Y de la sabiduría también, ¿no? Poner en práctica la sabiduría, ¿no? En realidad, la palabra de Dios hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que orar, ¿no? Y no solamente hay que hacerlo, pues, cuando estamos acá, ¿no? Sino todos los días.
es nuestro alimento, es nuestra fortaleza, es lo que nos va a ayudar a vivir como Dios quiere en este mundo, ¿no? Dice, el 33 al 35. Ya es lo último. Dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevan ignominia. ¿Ustedes saben qué cosa es ignominia? Ignominia es cuando uno, por ejemplo, pasa una vergüenza, y no solamente una vergüenza que la paso ahí en mi entorno, sino algo público. Por ejemplo, cuando yo cometí algo que no está bien, me metí en un tema de soborno, no sé, y me cae pues un juicio y se hace público, ¿no?, ante las redes. Tengo que pasar esa vergüenza. Esa es la ignominia, más o menos. De lo que dice la palabra de Dios, es algo que te genera vergüenza, es algo público, y eso dice Dios en su palabra, que los sabios, ¿ah?, los que leen la palabra de Dios, nosotros los cristianos que tenemos que ser sabios, dice, heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. O sea, los necios son los que no quieren pues leer la palabra de Dios, lo que no les importa Dios, no les importa la Biblia, son necios, son tercos, necios, no quieren saber nada, ¿no? A pesar de que tienen ahí la posibilidad de poder conocer a Dios, de leer su palabra, no quieren hacerlo. Y entonces, al final van a tener problemas, al final van a tener deshonra pública, ¿no? Porque Dios dice también eso en su palabra. Él no está bien con los necios, sino con los justos, con los sabios. Para culminar, vamos a leer nuevamente el versículo 5, perdón, el versículo 5 al 6, 5 al 6. El 5 al 6 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nuevamente, hermanitos, los amigos también que nos ven en las redes, nosotros como cristianos sabemos que tenemos que tener confianza en Dios, tenemos que fiarnos de Él. Y no en nosotros mismos, en nuestra prudencia, en lo que pensamos que nos va a salir bien, porque ya no estamos pues, en esas condiciones de antes, ¿no?, cuando no teníamos a Dios en nuestro corazón. No podemos pensar de que las cosas nos van a ir bien si nosotros mismos hacemos las cosas por nuestra propia voluntad, nuestra propia decisión, ¿no? Y Dios no quiere que estemos así. Dios tiene tantas bendiciones para nosotros, Dios es tan misericordioso con nosotros, que Él no quiere que hagamos lo que queramos nosotros, sino que siempre nos fiemos de Él, tenemos confianza en Él, ¿no? Y eso también es lo que exhorta Salomón a su hijo, que haga eso, ¿no? Porque sabe, pues lógicamente, que Dios lo va a bendecir, ¿no? Ahora, debemos tener un desafío también, hermanitos. Debemos desafiarnos, debemos de decir, tengo que yo hacer esto, ¿no? Ponernos metas, ¿no? Y decir, por ejemplo, ¿en qué área estoy apoyándome en mi prudencia y no en Dios? ¿Estoy buscando la sabiduría bíblica como un tesoro? ¿No? Son preguntas que tenemos que hacernos, porque realmente Dios tiene tantas bendiciones para nosotros que ya tenemos que reaccionar, ¿no? Que ya tenemos que nosotros poner nuestra parte y buscar esas bendiciones a través de su palabra, la sabiduría. Esto vale más que el oro fino, ¿no? Lo que pasa es que no le damos el valor. Lo que pasa es que a veces, lamentablemente, venimos a la iglesia, estamos en este momento, y después salimos y sabe Dios qué cosa hacemos, ¿no? Pegamos en el Facebook, en otras cosas, y que no está mal, pero tampoco que no sea nuestra prioridad, ¿no? Tenemos que estar a la par con la tecnología, está bien, pero ¿qué vale más siendo cristianos? La palabra de Dios. Y esto no es religiosidad, no es que yo ando con la Biblia, no es así.
porque la palabra de Dios es algo práctico, o sea, tú lo lees y lo haces, al toque, lo haces, como se dice acá en el Perú, al toque lo haces ya. Entonces, tenemos que animarnos, motivarnos, si no, no vamos a poder avanzar. Yo creo que el cristianismo es de avanzar también, ¿no? A pesar de los problemas, nos caemos, nos levantamos, avanzamos. Pero también sería algo que no está bien si nos caemos a cada rato lo mismo, porque no ponemos nuestra parte. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos problemas, ¿por qué? Porque justo no buscamos la sabiduría de Dios. Porque si de repente por ahí nos preguntamos entre nosotros, en algún momento, estás en este problema, pero estás leyendo la Biblia, estás orando, te estás esforzando para agradar a Dios, estás poniendo en práctica lo que dice su palabra. No, que no tengo tiempo, no, que de repente tengo todas estas cosas, que el trabajo, está bien, pero todos trabajamos, ¿no? Si no trabajas no comes, así dice la palabra de Dios, todos trabajamos, de una u otra forma trabajamos. Y cuando somos eficientes en el trabajo, Dios nos bendice también, ¿no? Pero eso no es excusa para dejar de leer la palabra de Dios. Y todos los días, así como comemos todos los días también tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. No es fácil, yo sé que no es fácil, pues a mí tampoco no es fácil. Pero hoy día, Dios, en esta prédica, me dice a mí, Adam, pon de tu parte, sal adelante, sea hacedor de la palabra de Dios. Dios me dice, como dice Salomón a su hijo, hijito, esfuérzate, hijito, mira, hace esto, sé misericordioso, ser obediente a la palabra de Dios, te va a traer esto, largura de vida, vas a poder dormir tranquilo y todo lo que hemos escuchado, ¿no? Entonces, hermanitos y los amigos que nos ven en las redes, los animo a que puedan conocer la palabra de Dios, que la sabiduría que tenemos nosotros los cristianos, y es en la cual nosotros tenemos que desarrollarnos, tenemos que ponerla en práctica para vivir una vida plena. Sabemos que hoy en día hay tantos problemas en este mundo, tantas necesidades, tanta incluso inseguridad de repente, ¿no? En el caso nuestro, quizás acá en provincia estamos un poco más tranquilos, pero en Lima todo es un problema. Y la inseguridad está día a día, con problemas de que matan a personas, extorsiones, todas esas cosas. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y lo ponemos como lo tenemos ahí puesto en nosotros y somos perseverantes en buscar su sabiduría, somos misericordiosos, como dice su palabra, confiamos en Dios, como dice este capítulo 3 que hemos leído, que hemos escuchado, mejor dicho, que hemos escuchado, lo ponemos en práctica, Dios nos cuida, nos bendice, quiere lo mejor para nosotros. Y en realidad, hermanos y amigos, depende mucho de nosotros, ¿no? Como dice, tenemos las cartas sobre la mesa, todo bien, claro, transparente. Es cuestión solamente de hacer las cosas como Dios quiere, ¿no? Y Dios nos advierte ahora en su palabra que debemos de tener confianza en Él y no en nosotros mismos, no en nuestras habilidades, sino primero en Él, y saber de que tenemos bendiciones acá en su palabra. La sabiduría que nos da su palabra, que es la Biblia, nos genera bendiciones a todos. Todos tenemos la opción de tenerlas, ¿no? No debemos tampoco de envidiar a nadie, sino más bien, como por ahí hace años tenía un poco la oportunidad de compartir con un amigo que ahora está en Estados Unidos, allá en Lima, cuando yo vivía en Lima. Subíamos a un carro y había gente que hacía negocio y hablaba. Subíamos a un ómnibus, ¿no? Como una persona común y corriente, ¿no? Que sube un ómnibus, ¿no? Éramos muchachos y él me decía desde muchacho, mira lo que están hablando. Yo pensaba en otra cosa, pero él me decía, mira lo que está haciendo, mira que está pensando, va a hacer negocio que por acá y por allá. O sea, no tener envidia, sino quizás buscar cómo lo hace, ¿no? Cómo lo hace para yo también poder hacerlo y estar mejor, ¿no? Y así, todos tenemos la capacidad para hacerlo. Más aún cuando Dios nos da la sabiduría, lo podemos hacer. Tenemos que mantenernos firmes, seguros, confiando en Dios
y Él nos va a dar todo. No hay nada imposible decirles Dios. Dios es el que ha creado los cielos, la tierra. Para Él, ¿qué cosa es darte un carro al año? No es nada. Pero claro, hay que seguir su palabra, hay que obedecerlo, hay que ser hacedores de su palabra, hay que ser misericordiosos, hay que tomar en cuenta que tenemos acá la sabiduría, que vale más que una piedra preciosa, más que lo fino, y darle el valor, ¿no?, que se merece, y ponerlo en práctica. Eso sería todo, hermanos, amigos. Gracias por la Amén. prédica. Amén. Vamos a orar ahora para terminar la prédica. Oramos, hermanitos. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pido que me ayudes, Señor, a ponerla en práctica para poder ser mejor, como tú quieres que sea, Señor, y como quieres que seamos todos, Padre. Pero no solamente en temas académicos, no solamente en temas de tener más cosas materiales, que eso lo podemos conseguir, Señor. Como dicen, la plata se hace, se consigue. Eso no es mucho problema, Señor, si nos ponemos a trabajar, a hacer mejor las cosas, vamos a lograrlo. Pero la sabiduría tuya, que viene de tu palabra, tenemos que alimentarnos cada día para ser buenos profesionales, buenas personas, buenos cristianos, y dar un testimonio mejor a las personas de afuera, que realmente sí funciona, Señor, el estar contigo. Y no es religiosidad, tú eres un Dios vivo, un Dios que está ahí siempre con nosotros, y lo podemos comprobar, Señor. Te pido también que los amigos que nos ven en las redes puedan hacer lo mismo, puedan comprobar también que tú eres un Dios vivo, Señor, no eres una religión, Padre. Y puedan disfrutar de la sabiduría que nos das a través de tu palabra, que nos genera misericordia, que nos genera, Señor, vivir tranquilos, poder dormir tranquilos, porque tú estás ahí con nosotros, Padre, a través de tu palabra. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.